Sí, no busquen más. Que todo está aquí. La descarga. Llegó la descarga, bendiciendo la zona. Y como dice, mira. La descarga, dándole la gloria. Llegó la descarga, dándote la hora. Mano arriba a los cristianos. Un piquete de dos santos, todo consagra. Todo bendecido que no decepciona. Family, estamos de vuelta otra semana seguro. más en la descarga Sí, radio díselo. show. Ando con Nesti y con CJ. Seguro y que usted sí, ya padre. vio el enunciado del video. Tengo el placer de tener a nuestro hermano Carlos David. ¿Cómo estás, bro? Muchas bendiciones. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Contento de estar aquí con ustedes. Nosotros más contentos Un todavía. placer para nosotros. Súper impresionados con tu obra. Carlos David es diseñador de los buenos, de los duros, de los que gana premios. Y no es por el ganar premios, sino que su obra es... Es reconocida, tiene peso, tiene peso. Además de que tiene peso, es de esos temas que pocos caricaturistas aquí en Cuba, ¿sabes? Yo los veo que tocan. Estaba viendo que tuviste un premio en Polonia, el Satiricón. Saitari Estamos con fuera de español, cámara español. viendo cómo se pronunciaba eso. Saitari con Howard. Está por ahí. Estamos con una obra espectacular. Yo le invito a que lo busquen en internet con respecto a la presión del régimen talibán a las mujeres. Sí. ¿Qué te inspira en hacer algo tan espectacular como lo que hiciste? Bueno, esta es una obra de los temas internacionales que yo toco a veces, a menudo en mi obra. Normalmente puedo tratar temas de la cotidianidad cubana, o sea, de los temas actuales que se están viviendo en Cuba. Pero a veces también me interesa también los temas internacionales, sobre todo de temas políticos. O sea, los temas políticos me atraen mucho. Este premio de Satiricón fue un premio súper importante para mí, porque entre los caricaturistas es un concurso bastante reconocido de élite. Y bueno, afortunadamente yo había hecho ya esta obra cuando todo el tema este de que el talibán ocupó Afganistán, y ya lo tenía ahí esperando el momento, ¿no? para presentarlo quizás en algún salón o algo de eso. Y fue el caso este, y me sorprendieron con el premio este, del gran premio de ese salón. A mí particularmente me encantó la obra. Vaya, se merecía 100% el premio. Porque recuerdo que cuando Estados Unidos abandonó Afganistán, que es cuando los talibanes toman, ¿sabes?, la capital, etcétera, claro. Se vivió mucha tensión precisamente porque la libertad que habían alcanzado las mujeres ahora estaba... todo el terreno que habían ganado estaba completamente perdido. Y cada día se demuestra más que es por gusto. Ahora salió una ley hace poco que creo que nada más las mujeres van a poder estudiar hasta sexto grado. De sexto grado en adelante, Sí. no hay estudios secundarios, etcétera. Te iba a preguntar, ¿por qué eliges la caricatura para expresarte? Cuando, ¿sabes? Sé que eres graduado del ISDI Sí. y hay una, ¿sabes?, amplia gama de manifestaciones artísticas para expresarte. ¿Por qué la caricatura? Sí, me gradué del ISDI en el año 2006, pero la caricatura siempre me interesó, siempre me gustó. ¿Dibujabas antes del ISDI? Sí, dibujaba como dibujan todos los niños, pero bueno, también creo que en mi infancia me celebraron bastante el tema de dibujar, y eso Eres me muy motivó, modesto. me motivó. Ahí hay que entrar dibujando ya. No creas, hay diseñadores que no necesariamente son buenos Yo dibujantes. suspendí la prueba de actitud del ISDI. De hecho, la prueba ahora para entrar al ISDI ya no es por Ya prueba de quitaron prueba de actitud. actitud, sí. Ahora es por, Claro, para pagarla por más índice de Ahora es alberra normalmente. Bro, No, pero sí, lo cierto es que no necesariamente tienes que ser un buen dibujante para hacer un diseño. Aunque yo particularmente creo que el saber dibujar, o sea, al final dibujar es como el saber componer algo visualmente, ¿no? Claro. Hacer alguna composición y tener esa sensibilidad por lo gráfico. Y yo creo que sí, lo que más he estado haciendo ha sido caricatura o humor gráfico, como también se le dice. Pero realmente yo no es que no desecho las otras manifestaciones. Incluso a veces he incursionado pintando, no para exponerlo, de las pocas cosas que he hecho de pintura las tengo guardadas en la casa. Y con otras manifestaciones, bueno, el diseño, que es mi profesión, algo que hago también habitualmente. Trabajas como diseñador normalmente. Sí, normalmente trabajo como diseñador de libros o cualquier otro diseño, o sea, alguna solución gráfica, no solamente en diseño de libros, como ilustrador también para libros. Puede ser para libros infantiles o para libros para adultos también, pero bueno, casi siempre como en la ilustración para libros infantiles. Lo que te quiero decir es que no es que solamente seleccioné el humor gráfico y con eso ya no hago otra cosa, ¿no?
Claro. Haces de todo lo que el fuerte es el humor gráfico. Ajá, lo que más te gusta. lo que más me apasiona es el humor, y también hay otra pasión que todavía no he podido concretar porque creo que es más un trabajo de equipo, es más difícil, lleva más recursos, que es la animación. La animación es otra cosa que me apasiona también, que está muy... todas estas cosas que he tenido la posibilidad de hacer o que sueño con hacer, yo creo que se vinculan mucho con el humor. O sea, para mí el humor, ya sea en la pintura, ya sea en la animación, un diseño de cartel, en cualquier de las cosas que hago, hablando de gráfica, ¿no? Yo creo que el humor es algo que es una herramienta que para mí se ha vuelto esencial, que es muy comunicativo, transmite muchos mensajes y a la gente le llega más con las cosas cuando llegan con cierto sentido sentido del humor. Yo creo que la pregunta que me hacías, ¿por qué elegí la caricatura? Yo creo que ahí influye mucho mi crianza, o sea, la influencia de mi papá cuando era niño, que no tenía nada que ver con el arte, no era un artista, pero sí me inculcó ese gusto por el cómic, porque en los tiempos de él, o sea, había muchas revistas de cómic, de historieta y de caricaturas, sí, o sea, de soluciones de no como cómic, pero sí Eso como se ha viñetas. perdido bastante, ¿eh? Sí, compadre. Sí, o sea, De hecho, Cuando yo era niño estaba, ¿sabes? De niño Zum. todo eso de Pionero, Samsung y tal está saliendo pa'lante. online. Ya eso no sale mucho en físico. ya en físico se ha perdido, eso casi no se imprime por todas las cuestiones que ustedes saben de crisis y esas cosas. Claro. Pero sí conozco buenísimo historietista y De hecho, la Gente que caricatura hace tiene un super historial desde los años de ser muy Sí, contestataria, cacho. ¿sabes? Incluso antes del 59 hay muchos ejemplos de caricaturistas tirándole a los gobiernos de aquel tiempo. Exacto. sí, yo creo que esa esencia, tú sabes, en el humor que se hace hoy en la prensa oficial, no se aleja mucho de lo que vivimos realmente, ¿no? Y yo creo que es un error grandísimo. O sea, yo creo que la sustancia del humor gráfico político, por lo menos, es saber hablar saber criticar. Claro. Es muy lejos de lo Como que mismo yo el veo que- humor también lo hace, los humoristas también lo hacen. Exacto. Exactamente. Entonces, te Yo quería recuerdo hacer que una pregunta. aquí había un periódico antes que era solamente de caricatura, puede ser. Para adelante, ¿no? Un periódico Pa'lante, Tribuna, ahí, El periódico de caricatura está para adelante, que todavía existe. Humor político, tú sabes, de revolucionario, es lo único que hacen. Y está uno por Villa Clara que se llama Meladito también. Y trabaja gente que tiene talento, yo vaya que no, son buenos Sí, son caricaturistas desde el punto de vista de la realización y del oficio que tienen. claro. Lo que no me gusta son los Mensajes, temas que... Claro, No, claro. es que realmente, va a hablar de eso, aquí no hay periodismo, aquí todo va un solo paso. Quería preguntarte, porque viendo tus obras y viendo un poquito tu perfil, ¿cómo es tu proceso creativo? Por ejemplo, para esta que fue premiada en Polonia, que está espectacular, tiene un mensaje genial. ¿Cómo te llega la idea de hacer esa ilustración? Chico, yo por lo menos yo no tengo un método que te pueda decir que es el mecanismo que yo uso, un método para llegar a una idea, ¿no? Yo creo que eso está incorporado en el subconsciente de que en el cotidiano vivir, no sé, tú puedes ver una idea en cualquier situación que se te ocurra o de momento te viene... Pero bueno, básicamente yo escojo un tema a tratar de acuerdo al contexto que se está viviendo y hago, no sé, 3, 4, 5 ideas y de ahí selecciono la que yo crea que más me gustan, las mejores y las ¿Qué tiempo realizo. te toma? ¿Pensarlo o hacerlo? Todo el Total, proceso total. completo, desde pensar hasta hacer. Eso varía. Por ejemplo, mira, esta obra que fue la premiada en Polonia, es una obra que tiene un poquito la realización un poquito más compleja. Hay otras que son más inmediatas. O sea, que por lo menos depende de lo que tú quieras lograr, ¿no? De donde tú quieras llegar. Hay algunas que yo las hago para la inmediatez, que son rápidas, que son dibujos a línea, que son color digital y el objetivo en ese caso es, cuando creo que tengo una buena idea, que salga rápido para que no se me Claro. vaya del contexto de la noticia, de lo que se estaba viviendo. Hay otras en las que me puedo recrear más, quizás tengo un mes para entregarla, no sé, y puedo hacer un poquito hoy, un poquito mañana y así. ¿Qué programa usas para hacerlo? Depende, o sea, varía. Hay veces que yo trabajo a mano, que al final creo que son las horas que más me gustan, las que hago
a mano, con pincel, con pintura, con espátula, con tinta, lo que sea. Y otras que la hago en Photoshop. También a veces uso un programa que se llama Flash, o sea, Adobe Flash, para hacer las líneas y después conjuntamente con el Photoshop ahí ya llego a la... Ya te quería hacer una pregunta. Imaginémonos que está viendo ahora mismo un diseñador este video y yo quiero que tú le digas qué es lo principal que tú tienes que tener, que un diseñador tiene que tener. Hay que estar bien informado. A mí me ayuda mucho también observar mucho, mirar mucho la obra de otros artistas o diseñadores. O sea, ahí había quizás un concepto de alguien que dijo una vez que no quiero ver nada para no Copiar o... para no caer en el tema Plagio. del plagio, que no se me... Pero para mí es todo lo contrario. O sea, yo me nutro lo más posible de información de otros. Claro, llega un momento en el que ya tú estás solo y que tú estás ya aparte aislado, desconectado de de toda la información que tú has podido ver, y ya es tu momento de creatividad, de estar solo quizás pensando en eso, información, creatividad, Nutrirte de sí, informarte mucho acerca visualmente. Claro, de mucha otra- cultura general, me imagino, también para abordar cualquier tema que... No, la rama de él es la caricatura, tienes que estar arriba de la bola leyendo el Gramma del tiempo. ¿no? A ver, ¿en dónde es que más te informas? ¿En, No, en si, Twitter? si leo el ¿Twitter Gramma es a ahí- donde más te informas? ¿Estás en Twitter? No estoy en Twitter. No, tienes estoy- que entrar a Twitter. Estoy en internet, o sea, en sentido general. Te iba a preguntar, ¿por qué? ¿Sabes? Porque yo, cuando era niño, seguía mucho lo que era para adelante, de creo que es, y que es la que sale al final del periódico del domingo. Sí. Yo para esa época no había nacido, ¿no? A mí me gustaba mucho la caricatura. ¿Y por qué, sabes, tú te has autocensurado y no colaboras en esos periódicos? ¿Por qué has elegido otro camino? No, ¿qué pasa? Que de cierta forma sí, yo he tenido A lo que me refiero es Cierto porque choque. no has hecho carrera ahí. la obra que me interesa, por lo menos ahora hacer actualmente, está bastante alejada del discurso de este tipo de medios, como Palante o el DDT, que es Juventud Rebelde. Yo en lo que es ese ámbito, ¿no? De las publicaciones, de los otros caricaturistas, tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? No tengo duda en cuanto a mi posición, o sea, como creyente, como cristiano, mi pensamiento político, podríamos decir. Pero sí ha habido un tiempo también de confraternidad con ellos, en el tiempo quizás en el que yo publicaba colaborando con esos medios. Entonces es como un encuentro de sentimientos ahí, en que lo siento como amigo, pero al mismo tiempo no le hallo... No apoyas lo que hacen. su Sí, mensaje, como tal. no le hallo Que hay un choque de sentido principios ahí. Es que es muy difícil cuando, ¿sabes? Tú estás tratando con unas personas que para ti, o sea, pueden ser tu amigo normal, sea la posición política que tengan o la posición social o lo que sea, ¿sabes? Eso no influye, sino lo que influye es la persona. Pero a la hora de tú hacer tu trabajo, ya tú tienes que cambiar todo lo que es tu principio, toda es tu mentalidad. Solamente eso Claro. es peor que la censura que ellos No, te van a el tema hacer. también es que ¿entiendes? con el arte eso es algo complicado, por lo menos desde mi punto de vista. Exacto. Porque, o sea, me imagino, yo hago música, en tu caso es la caricatura, y en cada obra. Prostituir tu arte. Exactamente. En cada obra que tú das un pedacito de ti. Sí, sí. ¿Ves? Entonces, hacer algo vacío, no. Que el arte tiene tu pasión, tu emoción, Exacto, todo tu pensamiento está Maris. plasmado ahí. Sí, yo por eso te pregunto ahorita sobre el proceso creativo, quería entender cómo era. ¿Crees que los memes son la evolución de la caricatura? ¿Sabes por qué? Los memes es como digamos la herramienta, o sea, la vía más popular de que la gente pueda hacer su de chiste. viralizarlo. Ujú. Sí, Es que si te pones a Sí, pero es que hay memes que están, o sea, que... Sí. yo le doy valor a los memes. Sí. O sea, no es que todos los memes para mí sean buenos. Sí, claro. Es como que ahora Como todo, No todas las caricaturas son buenas. no es como que ahora por tú hacer caricatura ya eres un buen caricaturista, o por hacer pintura ya O por hacer eres música, pintor, eres buen eres- músico. Exacto. Exactamente. Pero sí creo que ahí Le está tirando. Eso es cariño, eso bueno, es ya, cariño. Tuve que ponerle subtítulos a Charlie porque dijo, ¿qué pasó ahí? Bro, es que es como decía, hay memes, ¿sabes? Yo ahora
para preparar la entrevista, etcétera, recordé muchas caricaturas antiguas, No, etcétera. en tema de memes, ligado con caricatura, hay muchas. Por ejemplo, el Similitud. troll Face. No sé si recuerdas eso. Es un meme hace la carita esa del tipo así. Sí. Eso se hizo viral, pero que lo usaba hasta los días de hoy se usa. No, se sigue usando, se sigue No, usando. hay memes que están geniales, y Es que hoy en día ya no hay mucha gente que no son hábiles dibujando y Ajá, dicen, exactamente. toman una plantilla, Exacto, una foto exacto, y al final logran algo parecido. Eso, los memes para mí son geniales. ¿Has hecho memes? ¿Tienes memes Te iba a tuyos? preguntar eso ahora. No. Tienes no, unos cuantos en una cuenta falsa. Tiene cara de... Está en Twitter, No, es que yo siento que está en Twitter. Él dice así, mira, No llames a Carlos Agustín, no lo llames. bro, No, es que sí lo he pensado, o sea, sí. Y hay veces que por cuestión de tiempo también. No, y también, a ver, como al final el caricaturista es un artista, ¿no? Y todo este movimiento de los memes también te hace también replantearte un poco Claro. la forma de tu crear. Como mismo sucede en todas las manifestaciones artísticas. O sea, antes se hacía todo con un formato. formato, con o sea, con un método, y ya todo eso ha ido evolucionando. Quizás también los caricaturistas también podamos a lo mejor, ¿cómo se llama? Imbricar todo eso, ¿no? Todas las memes. Vale, dentro de tu trabajo como caricaturista, aparte de las caricaturas que Me está haces, cogiendo la pregunta. algún cómic, o sea, que hablabas ahorita de que por ahí ver tu inspiración en parte y tal. Mira, el cómic también está dentro de los gustos. ¿Qué pasa con el cómic? El cómic yo lo veo ya como algo más difícil, por lo menos para mí en lo personal. El cómic no es como una viñeta suelta, una página o un dibujo que tú haces de un solo cuadro, Claro. sino que tiene otras cosas. Sí, tiene que ser- Ya hay Tiene narrativa. una historia, tiene un Una hilo que narrativa, seguir, exacto. tiene una narrativa. Claro. Y todo eso, hacerlo desde el punto de vista gráfico, o sea, ubicando cuadros, es difícil. Ya hay amigos que dicen que ya el cómic es Grandes Ligas, o sea, es la Yo antesala. me imagino del- que sea como decir en hacer una fotografía comparado con hacer un cortometraje, ¿sabes? Exacto. Más o menos. Sería más o menos lo mismo. Más o menos lo Es mismo. que me pongo, Sí, algo que se puede más o menos Comparación. me Más o pongo menos a pensar para el tener una proceso idea de- creativo para hacer un cómic y es definir cada personaje, rasgos, etcétera, y después eso mismo, el estilo de narración, cómo lo vas a hacer, cada cuadro, es que Pero aún así es más fácil que una animación. Sí, Es que sí. Porque la animación es prácticamente lo mismo y después llevarlo a... la animación es complicada. el cine, ya tiene de todo, tiene Ya, exacto. sonido, tiene Sí, luces. cada uno tiene sus... que de hecho, muchas veces el cómic es como el primer paso de un video. Los storyboards son cómics. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Y es Sí, complicado porque cada paso del guión es descrito en un cuadro. Exactamente, exacto. Cuando tú vas a hacer un proyecto de audiovisual, un video, un cortometraje, lo que sea, y haces un storyboard. No, si tú ves Y mis el storyboards ya mueres, literal. de bolitas y... Yo incluso Igual. no soy 2D, me es 1D. Tú lo que escribes guiones. Él la mira y él la y ella La miró, me miró. y ya, eso es lo que escribe. Háblame un poquito porque hay otra de tus caricaturas famosas que fue la primera página de la página holandesa, El Movimiento de las Caricaturas. Y es esta caricatura criticando un poco la agresión a Ucrania. Sí, Oh. sí. Esa a me ver, encantó. a ver, No, Está yo superbuena. vi una como que era la cara de Putin. ¿Puede Esa, ser? esa, Oh, esa, la cara de esa, Putin. esa. Esa me encantó, bro. Está Esa. muy fuerte. la idea se me ocurrió cuando vi una de las primeras imágenes que salieron de los ataques a Ucrania. O sea, básicamente es una foto que se parece mucho a eso. O sea, es en ese escenario, la foto se ve bastante parecida, o sea, el dibujo se ve bastante parecido a la foto. Que se veía un hongo de una explosión y en cuanto la vi rápidamente, por eso te digo que no es lo que me preguntabas ahorita, no tengo un método para decirte como vi la imagen y como ya tengo incorporado eso de ir quizás encontrando ideas en el camino, se me ocurrió eso de poner el rostro de Putin en la explosión, en el hongo ese de la explosión. Eso es. Y me dio mucho gusto, lo que te iba a decir, me dio mucho gusto que la pude hacer muy rápido. O sea, yo dije, tengo que hacerla rápido porque Claro. sentía Sí, que tenía que No, ser y para algo hacerla inmediato. rápido, o sea, te fuiste en los detalles ahí bien, pues te quedó... La Estamos hice hablando bastante como un rápido. profesional. Sí, ¿no? sí, sí. La hice- la hice- No, a ver, pero o sea, comparado con el estilo que he visto en tus otras caricaturas, esta como tiene más Sí, tiene más, un poco más recreado en los Exacto, colores y exacto, exacto. en las texturas y eso.
pero me salió bastante rápido. La puse en una plataforma de humor gráfico en internet el mismo día de los ataques y al otro día fue que salió entonces publicada como portada de una plataforma que se llama Sí. Cartoon Movement, Ajá. que es holandesa. Salió como la seleccionaron. Ellos hacen una selección cada cierto tiempo de un dibujo para portada. Y esa salió ahí. Y después, al poco tiempo, entonces salió en la portada de un número especial de una revista francesa, de Courrier Internacional, también con el tema ¿Y de qué querías expresar con esa caricatura? Exactamente. expresar, digamos, el carácter de Putin, o sea, el carácter perverso, creo yo, de los ataques, de la guerra de Putin de Ucrania. Y básicamente eso es sustituyendo el hongo de una explosión por la persona, por el Sí, rostro. con el rostro que tiene la guerra. Entonces es claro. como una, y cuando tú lo ves en una imagen en el que el rostro se ve grandísimo con respecto a la ciudad, es una proporción, o sea, en la que el rostro queda en una proporción inmensa con respecto a la ciudad y se ve quizá también transmite esa... Y a veces en el humor político hay que ser específico en cuanto a la crítica, a la posición que tú tienes con respecto a alguien. O sea, eso se usa mucho en el humor político. O sea, hay muchos personajes históricos que se han caricaturizado. O sea, y si tú pones esa misma, un dibujo en el que tú hablas sobre un presidente o lo que sea, o algún político, si no lo refleja exactamente que se vea que es la persona, ya entonces pierde el Claro, carácter. claro. Claro. Tengo un par de preguntas antes de cerrar. La primera es, ¿qué sientes cuando te llegan estos reconocimientos? No, por supuesto que uno se siente satisfecho, se siente muy contento de... Cuando te dijeron que ganaste el premio No, de es que Polonia. es que el premio ya te digo, el premio de Satiricón es uno La verdad es que es duro, ¿no? es uno de los... el es uno de Grammy los- de la es uno- caricatura. No tanto, pero sí es importante. Premios Los no, Lucas. No, los Lucas no lo tiras ahí. Tampoco No lo tiras ahí, contra. Los Lucas de Polonia. No, O sea, pues, cero. ponle Los los No, Emmy, Los premios lo nuestro. No, los nuestros tampoco. Tírale otra, no sé, Festival de Cannes en Francia. Juventud. Una historia. Juventud. ¿Cómo se llaman estos que están ahora, que van a poner ahora el remo? San Remo la caricatura. Colibrí. No, a ver, no es que, o sea, no es que haya un premio en la caricatura, no es que haya un salón que sobresalga por encima de todo. Hay varios, hay muchos, pero tiene bastante prestigio. es bastante prestigioso. Y ya cuando lo dicen los que lo han ganado otras veces y y que son habituales en todos estos concursos, ese es importante, entonces ya tú Claro. sí lo tienes como referencia, ¿no? Tremenda brincadera cuando te notificaron que habías ganado. Sí, claro. Chacho. Te imaginas. Y la otra pregunta que se aleja completo de esto de la caricatura es una pregunta más a ti como ser humano, cristiano, etcétera. ¿Qué crees del nuevo código de la familia? No, chicos, yo desde el principio creo que tuve claro qué es lo que había detrás de todo eso, o sea, cuál es las consecuencias de que se estableciera todas estas leyes que se quieren implementar en Cuba. Y no, desde el principio no estuve nunca de acuerdo ni a favor y traté siempre de no quedarme callado en ese sentido, ¿no? A pesar de que hubo mucha presión, incluso hasta la misma gente que digamos que te estima de cierta forma, y no solamente en este tema del Código de la Familia, sino en el tema de política en general. A veces te presiona en el sentido que te dice y con buenas intenciones, de que tengas cuidado con las cosas que dice, que proyecta, que publica. Pero yo siempre tuve el sentir de que tenía que, usando la herramienta, el talento que Dios me dio, en este caso como artista visual, usarlo para expresarme en contra de todas estas leyes que vienen con el Código de la Familia, todas estas permisiones que creo que van a tener otras consecuencias desde el punto de vista legal para que crezca la maldad en Cuba y se establezca y sea, digamos, amparada por las autoridades. No, y ahora que hablaste de eso, me hiciste recordar una caricatura tuya también que me encantó, que es la de la puerta con la familia y los dinteles pintados con Sí. sangre. ¿No viste eso? Sí, he hecho Eso varias, está genial, o sea, haciendo Ese alusión no lo vi. a A los Egipto. pueblos de Egipto. A Eso yo lo la vi. primera Pascua. No sabía que era tuyo. Me enteré que era tuya cuando vi tu página él.
Me encantó, felicidades, ¿verdad? Por esa Gracias, súper. hermano. Viste, tenías un fanático y si estuvieras en Twitter. Sí, no, ya si estás en Twitter, yo te sigo. Vamos. me ha comentado varias caricaturas que ha visto ahí. Nada, mi hermano, un súper placer tenerte con nosotros aquí en La Descarga. Gracias. Gracias por lo que haces. Y Hacer la pregunta estrella, entonces, pregunta estrella con la que cerramos La Descarga. ¿Cómo Ajá. es la Cuba que sueñas? Quisiera que Cuba fuera un país con futuro, o sea, donde la gente pueda soñar un futuro dentro de Cuba, una Cuba que tenga libertad en el sentido más amplio de la palabra. Por supuesto que como cristiano, como creyente, quisiera también que hubiera en Cuba la posibilidad de fomentar la fe cristiana sin ningún tipo de tensiones, ¿no? Y yo soy de los que sueña también con que la política, también los lugares de autoridad también puedan ser ocupados también por cristianos. Yo creo que yo no estoy de acuerdo con el criterio de que los cristianos no ni deben hablar ni se deben meter en política. Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que es un error pensar que no debemos meternos en la política, sino que todo lo contrario. Me gustaría incluso que las autoridades cubanas algún día pudieran ser temerosas de Dios y seguir quizás en los caminos del Señor. Eso sería realmente genial. Un poquito como con lo que soñamos todos. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Así mismo. Y que sigan llegando muchos Un éxitos, placer. muchos premios. Gracias, y sobre así todo sea. Amén, que así sea. que pronto llegue la supercomputadora y los super recursos para que puedas animar. Y Así mismo, sí, así mismo. Así mismo. oramos y oremos por eso. Tenemos Recuerden, que chocar con la crisis también en el punto de vista creativo, con la crisis de los bueyes de trabajo. Sí. Sí. Muy complicado. Ya usted sabe, lo puede seguir en Facebook como Carlos David Fuentes Ajá. y El Resuelo. Así está en Facebook y ahí están todas sus caricaturas, Y en todas sus Twitter obras. como Joaquín Fernández. No todas. Hay algunas que las tengo guardadas todavía para que salgan en el momento. Son Cuando inteligentes, son usted inteligentes. síganos en Twitter que cuando él logre descubrir cuál es la cuenta falsa, la vamos a publicar. 1.000.000 de gracias de nuevo. Se va el show con más Sandunga, Morano. Yeah, Bendición. yeah, Esta es la yeah, Descarga yeah. Radio Show. Hoy con David. ¿Cómo dice mi combo? You know.